Capítulo 13. Esfuerzo sobrehumano. ¿Qué demonios podemos hacer ahora? Inquirió Cedar despidiéndose con la mano de los Beastmakers y Walter Luxor desde el SAP. Permanece quieta, ponte el cinturón de seguridad y prepárate para experimentar alguna turbulencia. Apenas movía Bond los labios, en voz alta gritó a Beastmaker, quien estaba de pie en el pórtico. Nos vemos en la mañana, en el circuito, a las 10 en punto. Peacemaker asintió con la cabeza y agitó la mano a guisa de despedida. Teniendo adelante la camioneta guía, empezaron a moverse por el sendero. Tras el café y el brandy, Peacemaker y Luxor se disculparon. Cuando se tiene una propiedad como esta, dijo Marcus Peacemaker, hay que hacer algún trabajo administrativo. Y esta es la noche en la que debe hacerse. De todos modos, ustedes deben de quererse irse a la cama. Que duerman bien. James, mañana tienes que correr. Bond estuvo de acuerdo, diciendo que fácilmente podrían regresar a las cabinas sin ayuda del guía. Pero la camioneta estaba allí, lista y esperando para llevarlos, y nada haría que Peacemaker los dejara partir solos. Así que al estar acompañados del guía no hubo posibilidad de que alegaran haberse perdido en el camino, para efectuar un amplio reconocimiento del rancho. Bond se acercó a el SAP mucho a la camioneta hostigando al conductor. Al entrar al camino principal que cruzaba el rancho, desde luego podían ir hasta las cabinas y luego volver a salir en el SAP, pero no le cabía la menor duda a Bond de que el guía de la camioneta se quedaría cerca de las cabinas para vigilarlos. De seguro, luego de que lleguemos, se perderá entre los árboles desde donde pueden observarnos, después de lo que vimos o no vimos esta tarde. Tengo la impresión de que Peacemaker prefiere la supervisión humana a la electrónica. Mucha gente trabaja para él, incluso tiene su propia patrulla de caminos. Entonces somos prisioneros, en cierto modo, pero tenemos poco tiempo. Necesitamos mirar ese laboratorio y no tengo reparos a mostrarle exactamente cómo entrar en el centro de conferencias. Corrección, ¿cómo voy a entrar yo en el centro? ¿Te pusiste ya el cinturón de seguridad? Ella contestó afirmativamente. Bueno, lo que escuché hoy tranquiliza mi conciencia. Bond sonrió para sí. No me importan las lástimas algunos. Se desviaron del camino dirigiéndose a la colina, distante unos 7 kilómetros. Lo sorprenderé en los árboles, pensó Bond a la vez que presionaba otro botón del tablero, para sacar los anteojos para ver en la oscuridad que siempre llevaba. Estos anteojos consistían en una caja oblonga de control, uno de cuyos extremos estaba acoginado y adaptado para colocarse en la cabeza. Los controles de brillantez y enfoque estaban a la derecha, mientras que al frente salían los dos lentes parecidos a pequeños binoculares. Con una mano se puso el sistema en su cabeza y lo puso en funcionamiento. Bond había practicado mucho el manejo de automóvil en la oscuridad, usando los anteojos, los cuales usó una vez en una misión. Le permitían ver con claridad en esas condiciones hasta unos 100 metros de distancia. Hechos los ajustes, Bond se acercó mucho el SAP a la camioneta. Se hallaban entonces a kilómetro y medio de la colina. Le dijo a Cedar que iba a hacer. En un minuto habrá profunda oscuridad, entonces habrá alguna acción. Luego mucha luz. Si tenemos suerte, se saldrá del camino sin dañar gran cosa su vehículo. Lo necesitamos usar con nosotros. Para entonces ya casi había llegado hasta donde estaban los árboles. Bien, afiénzate bien. Bond apagó las luces del SAP con el interruptor especial de su vehículo, y con sus anteojos especiales vio bambolearse a la camioneta levemente en el camino. Por un momento el guía podría ver la figura del SAT, pero se extrañaría y la oscuridad reinante atrás de él podría desorientarlo. Bond no se quedó atrás mucho tiempo. Apretó suavemente el acelerador. La aguja del conductor de revoluciones subió con rapidez, cruzando el límite de los 3000 y haciendo funcionar el turbocargador. El SAP salió disparado produciendo un zumbido satisfactorio, al tiempo de dejar atrás a la camioneta. Bond se echó encima del guía de manera que en la oscuridad se vio forzado a hacerse a un lado.
ver la figura del automóvil pasar a su lado. Luego el SAT quedó de lleno bajo la luz de los fanales, antes de desaparecer en la zona de oscuridad sin mostrar ninguna luz trasera. Ahora acelera para alcanzarnos, comentó Bond. Sostente bien, sin reducir mucho la velocidad. Frena un poco e hizo girar el volante. El SAT patinó controladamente, de modo que viró para quedar frente a la camioneta. Debe estar encima de nosotros en cualquier momento. Su voz era calmada, como la de un experimentado piloto de combate, que encabezara un ataque bajo la mano hasta un pequeño botón ubicado atrás de la palanca de velocidades. Las luces de la camioneta se aproximaban deprisa. En un segundo el SAT quedaría plenamente visible al conductor. Hallándose todavía en la zona oscura, Bond presionó el botón. Otra parte de su equipo personalizado entró en acción. La placa de circulación delantera del SAT se levantó y un fanal de aeroplano colocado detrás de aquella y abajo de la defensa se encendió. Era un gran cono de cegadora luz blanca. La camioneta quedó de lleno dentro del haz luminoso. Bond imaginó cómo el chofer del vehículo luchaba con el volante, levantando una mano para taparse los ojos, en tanto que desesperadamente trataba de accionar con los pies los pedales de freno y embrague. El vehículo quedó inclinado contra un árbol. El chofer había salido de la luz cegadora, pero demasiado tarde. La camioneta había derrapado a través del camino, coleando violentamente mientras sus ruedas traseras empujaban al vehículo y lo hacían girar. De un repentino tirón, la camioneta pareció arrojarse contra los árboles antes de detenerse. —¿Qué diablos? —exclamó Bond, quitándose de la cabeza los lentes que le permitían ver en la oscuridad. —Quédate donde estás —gritó a Sedar a la vez que tomaba su linterna y su automática VP-70 y saltaba fuera del SAT para dirigirse a donde estaba el vehículo accidentado. La camioneta yacía inclinada sobre los árboles. Uno de sus costados estaba sumamente hundido, pero no había vidrios rotos. El chofer permanecía inerte en su asiento con la cabeza colgada de una manera que Bond conocía muy bien. La fuerza del impacto se le había sacudido hasta romperle el cuello. Con esfuerzo Bond abrió la portezuela y buscó la mano del chofer para tomarle el pulso. Debió morir instantáneamente, sin darse cuenta de lo que había ocurrido. Por un breve momento James Bond sintió pena. No había querido matar a ese hombre. Unas cuantas cortaduras y mayugaduras habían bastado. El chofer muerto llevaba puesto el uniforme de la seguridad Peacemaker. Al sacar Bond el cuerpo del vehículo, sus reservas mentales se suavizaron por el hecho de que una gran Smith & Wesson 44 Magnum, el modelo 29, pensó Bond, estaba en su cintura. Probablemente no se había equivocado al pensar que el agente de seguridad había desempeñado el papel de guía y de vigilante. Bond empujó el cadáver fuera del sendero, metiéndolo en la hierba que crecía entre los árboles. Al mismo tiempo examinaba el área con su linterna para asegurarse de poder volver a encontrarla. Una vez que el cuerpo quedó bien escondido, le quitó la Smith & Wesson. Regresó a la camioneta e intentó echar a andar el motor, que arrancó de inmediato. Se oyeron algunos chirridos al echarse atrás. El vehículo, alejándose de los árboles, parecía estar en buenas condiciones. El tanque de gasolina estaba lleno en 3/4 partes, y los demás instrumentos indicaban que todo estaba normal. Bond llevó la camioneta hasta un costado del SAP, aparentando sus ojos del brillante haz de luz que ardía como si fuera una explosión de magnesio en el frente del tubo plateado. —¿Crees poder conducir la camioneta? —preguntó a Sedar, quien había salido del SAT casi antes de que Bond apagara el motor. Sedar no se molestó en contestar, sino que se limitó a subir el vehículo en que llegó Bond. Este le indicó que le siguiera colina arriba y que se detuviera en las cabinas. Otra vez en el SAT bajó la placa de circulación, lo que apagó el fanal de avión. Luego encendió las luces ordinarias y arrancó el motor. Sedar empezó a avanzar con la camioneta levemente, arriba del sendero, con un veloz viraje de 3 puntos limpiamente ejecutando. El SAP la siguió y sin ulteriores incidentes regresaron a las cabinas. Allí Bond le explicó qué se proponía hacer exactamente y qué rutas tomaría. El SAP se quedaría en su sitio de costumbre, cerrado y con las alarmas puestas. Realizaría el reconocimiento en la camioneta.
Hay menos probabilidades de que la gente nos detenga. Se llevaron las insignias de Peacemaker. Bond dio unas palmadas al mellado vehículo. Proyectaban ir rápidamente a la zona del centro de conferencias a fin de que Cedar aprendiera a accionar el mecanismo del túnel. Luego a la estación del monorriel y finalmente regresarían a la zona del laboratorio. Debemos dejar la camioneta escondida cerca e ir a pie, le advirtió Bond. Luego cuando regresemos, creo que nuestro pobre amigo se verá involucrado en otro accidente, colina abajo. Había ajustado los sensores del sistema de alarma del SAT, cerrado el vehículo y se acercaba de acomodar tras el volante de la camioneta, con Smith & Wesson al alcance de su mano cuando lo asaltó otro pensamiento. Cedar para asegurarnos sería buena idea arreglar las camas de modo que parezca que estamos en ellas, durmiendo. ¿Quién sabe qué piensen hacer con nosotros, Peacemaker o Luxor? ¿Puedes hacerlo? Cedar contestó con acritud que había puesto peleles en camas desde que era adolescente. Dio media vuelta y echó a andar hacia la cabina Sand Creek. Bond encendió un cigarrillo y sin prisa se dirigió a Fetterman. Le tomó poco tiempo acomodar las almohadas bajo las sábanas. En la oscuridad, los bultos en la cama podían ser lo de personas durmiendo. Cuando Bond regresó, Cedar lo esperaba ya de pie junto a la camioneta. Él colocó su Hitler & Hawk VP-70 atrás de su cadera y puso la Smith & Wesson del finado guardia en el piso del vehículo. Cedar todavía tenía el revólver de repuesto, y Bond no olvidó llevar consigo el aro con ganzúas y herramientas de la sección Q, así como la linterna. Sin encender el motor se deslizaron colina abajo, lo cual les produjo una sensación extraña. Solo escucharon el débil ruido de las llamas al rodar sobre el camino, el susurro del aire de su alrededor y entre las ramas de los abetos. Lentamente Bond soltó el embrague. Una vez que llegaron al camino subsidiario, para entonces la luna estaba bastante alta. Fácilmente habrían podido circular alumbrados con la luz del astro, pero podrían así despertar sospechas. De modo que Bond encendió los fanales delanteros. Siguieron el camino durante los más o menos 25 kilómetros que les tomó llegar a la orilla del muro principal y la selva que rodeaba el centro de conferencias. Les tomó unos minutos localizar y examinar la entrada al túnel, operada con un mecanismo hidráulico. De inmediato volvieron al camino manteniéndose cerca del perímetro exterior del rancho en los que, en el mundo ordinario, serían caminos secundarios. Me intriga la conferencia, dijo Bond guiado con especial cuidado. Cuando lleguen los delegados quiero echar un vistazo personalmente si Spectro planea una operación a gran escala. Ese sería el gran ideal para exponer sus proyectos. Mañana en la noche empezarán a llegar, le dijo Cedar, sin poder ocultar cierta satisfacción. Sí, me lo dijo tu amiga Nena, en el salón para damas, como lo llama eufemismísticamente, antes de la comida. La primera parte llegará por avión mañana en la noche, es decir, esta noche, puesto que ya son más de las 12. Bueno, si aún estamos vivos, creo asistiré a una de sus discusiones. La estación de monorriel estaba desierta, aunque el tren y la rampa de vehículos se hallaban en su lugar, al parecer permanente, listas para usarse. No se veían automóviles patrulleros de Peacemaker ni guardias. Bond regresó al camino y llegó más allá de la cerca que rodeaban los prados de Tara. Había aún luces en la enorme casa. Tras recorrer los 3 kilómetros de árboles que cubrían el largo edificio situado detrás del laboratorio, Bond y Cedar pudieron ver que todavía trabajaba gente en su interior. La sección trasera aparentemente estaba vacía, pero el edificio pequeño se veía iluminado como un árbol de Navidad. Dejaron la camioneta entre los árboles, a unos 12 metros del edificio mayor, el cual examinó detenidamente. Parecía ser un almacén. El extremo de remate triangular consistía en altas puertas corredizas. En el costado del almacén había ventanas enrejadas, pero aún desde cerca era imposible ver el interior en la oscuridad. Avanzaron agachados. Bond forzaba la vista en la noche, alumbrada por la luna, alerta ante la posibilidad de que hubiera por ahí guardias. Reanimando, notó que Cedar vigilaba la retaguardia, con su revólver de cañón corto en la mano.
Había un hueco entre el edificio menor del laboratorio y el almacén. Al mirar entre ellos, Bond observó que ambas construcciones estaban conectadas, probablemente mediante un pasaje angosto. Luego llegaron a las primeras ventanas del laboratorio. La luz muy intensa arrojaba una luz brillante sobre el pasto, y llegaba casi hasta los árboles. Enderezándose a cada lado de la ventana, Cedar y Bond atisbaron al interior. Un grupo de hombres y mujeres operaban maquinaria. Todos estaban ataviados con overoles blancos. Llevaban sus cabezas envueltas en turbantes y usaban apretados guantes de hule. En los pies usaban las botas cortas que generalmente se ven en las salas de operaciones de los hospitales. Las mujeres trabajaban con habilidad sin cruzar palabra. Es una fábrica de helados de crema, susurró Cedar. Cuando niña me llevaron a una. Mira, en el extremo está la pasteurizadora. Ahí se mezcla la leche, crema, azúcar y sabores. En pocas palabras, Cedar señaló las partes ordinarias de la fábrica de helados. Bond frunció el ceño un tanto sorprendido por sus conocimientos acerca de cómo se calentaba la mezcla en la pasteurizadora para matar las bacterias antes de ser filtrada e introducida en el recipiente homogenizador. Seguían claramente visibles los tubos para batir y enfriar la mezcla y el gran tanque de acero inoxidable que controlaba el flujo del helado hacia el congelador. Luego estaban las unidades que hacían bloques de helado antes de que la banda sin fin los llevara a una sala con puertas metálicas, donde eran endurecidos. Desde la ventana donde estaban la operación parecía ser altamente eficiente. Con un movimiento en su cabeza, Bond indicó a Cedar que siguiera adelante. Agazapado cerca de la pared, murmuró: «Tú pareces conocer esto bien. ¿Cuál profesional es el sistema? Mucho. Incluso emplean crema y leches reales. Según parece, no usan sustancias químicas». ¿Te enteraste de todo esto con una visita a una fábrica de helados cuando eras estudiante? Me gusta el helado, contestó Cedar sonriente. Es interesante y la instalación esa es profesional. Pequeña pero profesional. ¿Podrían producir suficiente para surtir el mercado? En pequeña escala sí, pero probablemente la producción se use solo localmente. Bond tomó de la mano a Cedar, examinándola hacia la siguiente sección. Las ventanas eran más pequeñas. Esta vez vieron que en el interior había un gran laboratorio. Tubos de vidrio, tanques y complejos aparatos electrónicos estaban dispuestos en escala grandiosa. El laboratorio estaba vacío, salvo por un guardia de la seguridad de Peacemaker, que se encontraba parado frente a una puerta en la parte más distante del local. «Diantre», exclamó Bond, acercándose sus labios al oído de Cedar. «Si algo está ocurriendo, debe tener lugar allí. Tendremos que ir al otro lado». «Préstame las ganzúas», pidió Cedar, tocándole la mano. «Trataré de entrar a ese almacén mientras tú pruebas tu suerte en las ventanas que están dando vuelta a la esquina». Volvieron sobre sus pasos a lo largo de la pared. Bond entregó las ganzúas a la chica cuando llegaron a las puertas deslizantes en el extremo de remate triangular. Dejó que Cedar tratara de abrirlas mientras él se adelantaba sigilosamente. Trataron de determinar la posición de las ventanas en el cuarto ubicado frente al laboratorio principal. Al cabo de 2 intentos fallidos encontró la adecuada. Atisbó desde el rincón de la izquierda y vio a Peacemaker y a Walter Luxor caminar de un lado a otro, de una cámara parecida a una celda. Tras observar más detenidamente se percató sin lugar a dudas de que el cuarto era realmente una celda colchonada. Había 2 sillas con asientos acoginados, fijas al piso en el centro del cuarto, ambas ocupadas por empleados uniformados de Peacemaker. Esos hombres y Peacemaker y Luxor sostenían una animada conversación. Todavía agachándose, Bond aplicó su oído contra la ventana y pudo enterarse de lo que decían. Peacemaker había dejado de salpicar su conversación con su risa alegre. Ahora estaba sumamente serio, con su gran cuerpo relajado y parco en sus ademanes. «Entonces, Tommy», decía Peacemaker a uno de los hombres sentados, «¿me darás las llaves de tu casa? Dejarás que vaya a ella y me lleve a la fuerza a tu esposa, ¿correcto?» El hombre llamado Tommy rió levemente y contestó: «Lo que usted diga, jefe, hago lo que quiera.
Hablaba con claridad, sin dificultad y parecía estar completamente consciente de lo que decía. El otro hombre intervino. Haré cualquier cosa con tal de que todos estén contentos. Llévese también las llaves de mi casa, no hay problema. Llévese mi automóvil, me gusta ver que la gente disfrute. Yo hago lo que se me pide que haga. Este hombre también daba la impresión de hablar con absoluta naturalidad, de decir en serio lo que decía era sin ninguna coacción. ¿Quieres seguir trabajando aquí? Preguntó Luxor. ¿Por qué no? Contestó el segundo hombre. Me disgustaría irme. Aquí se está estupendamente, agregó el llamado Tommy. Escucha, Tommy. Peacemaker había cruzado el cuarto y estaba parado cerca de la ventana. De no ser por la reja protectora y el vidrio, Bond podría haberlo tocado. ¿Te molestaría mucho si después de violar a tu esposa la mato también? Como guste, señor Peacemaker. Lo que usted quiera hacer. Tome, aquí tiene las llaves. Luxor se acercó a su jefe, aunque habló en voz baja. Bond oyó cada palabra que dijo. Ya pasaron 10 horas, Marcus. 10 horas y no les ha pasado aún el efecto. Asombroso, mejor de lo que esperaba. Luego Peacemaker elevó el tono de su voz. Tommy, tú amas a tu esposa. Yo asistí a tu boda. Son una pareja decente. ¿Por qué permites que haga yo algo tan terrible? Porque usted tiene más categoría que yo, señor Peacemaker. Usted da las órdenes y yo obedezco. Así funciona la cosa. ¿Rehusarías obedecer las órdenes del señor Peacemaker? Preguntó Luxor alzando su voz chillona. ¿Por qué habría de hacerlo? Como acabo de decir, así funciona la cosa. Como en el ejército, recibe uno órdenes de su superior y las obedece. Sin discutir, insistió Luxor. Claro, claro, asintió el otro hombre. Así funciona todo. Cerca de la ventana, Peacemaker musitó algo que Bond no captó. Movió de un lado a otro la cabeza como si no creyera lo que pasaba. Luxor volteó por un segundo. Bond pensó que la cabeza del muerto ambulante lo vería a través del vidrio. Puede ser extraño, Marcos, pero es auténtico. Lo logramos, amigo. Piensa en los resultados. Peacemaker frunció el ceño. Bond notó el cambio en el tono de su voz. Ahora era fría, dura como la piedra. Pienso en los resultados. Bond no pudo captar el resto de la frase. Considero haber oído ya suficiente, de modo que emprendió el regreso caminando sin ruido a lo largo de la pared. Se detuvo de súbito, pegándose más contra la pared. Alguien se dirigía hacia él, y por un acto reflejo Bond sacó su gran VP-70. Segundos después se tranquilizó. Quien se aproximaba con gran celeridad era Cedar. Vámonos de aquí deprisa, James. James Bond estaba casi sin aliento. Un guardia de seguridad estuvo a punto de verme. En ese almacén tienen helado suficiente para abastecer a todo el estado de Texas durante un mes. Pero cuando llegaron a la camioneta, Bond consideraba activamente lo que había averiguado. Arrancó el motor, esperó unos momentos antes de soltar el pedal, el embrague, y se alejaron despacio. Los caminos estaban vacíos, de modo que estaban almacenando el helado, como comentó cuando llegaron a la desviación del camino. Eso pienso. Cedar había recobrado el resuello. El almacén está dividido en grandes refrigeradores. Miren 3 de ellos. Luego se presentó el guardia. Gracias a Dios que uno había abierto una de las puertas. Pesan una barbaridad, y casi cerró las puertas principales, dejando apenas espacio suficiente para salir en caso de emergencia. Bond le preguntó si estaba absolutamente segura de no haber sido vista. Absolutamente. Me habría perseguido de inmediato. Permanecí pegada contra uno de esos malditos grandes refrigeradores. El guardia entró parcialmente al almacén, pero de inmediato regresó, rumbo a la sección del laboratorio. Bien, ¿quieres enterarte ahora de las malas noticias? Al llegar a la colina y cuando empezaron a salir por el inclinado camino hacia las cabinas, Bond acabó de relatarle lo que había visto y oído. Así que tienen un par de individuos aparentemente normales dispuestos a obedecer las órdenes más absurdas, como permitir que sus esposas sean violadas y asesinadas, comentó Cedar estremeciéndose. No era de extrañar, pensó Bond, que la chica pareciera incrédula. Así es, parecían sujetos muy normales. No es posible, aseguró, más de lo que vi. Peacemaker y Luxor deben de haberles administrado algo. Dijeron que el efecto duraba ya 10 horas y si tomaban en cuenta que estaban en la celda acolchonada, no quedaban dudas de que esos 2 hombres no hayan sido conejillos de indias. Drogas a reventar. Sí, lo grave
Es que no lo parecían, aceptaban órdenes y obedecían, eso es todo. Solo que eran órdenes que iban contra la razón y la conciencia. ¿Por qué sedar? Convierten a la gente en matones sin que ésta se dé cuenta. ¿Para qué? ¿Cómo lo hacen? Inquirió ella. ¿Por qué te detienes? Bond le pidió que se quedara en el vehículo. Debo llevar al chofer colina arriba. Me temo que lo pondré en la parte trasera. Tú no harás nada. Sedal hizo ver que era muy galante, pero los cadáveres no le molestaban. Con todo, ella se quedó en su asiento mientras Bond arrastraba al chofer muerto hasta el camión y lo arrojaba en la parte trasera. Luego regresó a cubrir las huellas que hubieran dejado entre los árboles. Se han desarrollado una droga que no produce efectos visibles, empezó a decir Sedar cuando Bond regresó. Sí, Bond continuó el viaje colina arriba. Si las cosas empezaban a tener un poco de sentido, ningún efecto secundario, ningún desconcierto o torpeza para hablar, la gente actuó normalmente, salvo en un sentido. Sedar siguió el mismo tren de pensamiento. Obedecen órdenes que en circunstancias ordinarias serían puestas en duda o rechazadas. Es un arma peligrosa. Luego, cuando llegaron a las cabinas, él preguntó: ¿se servirán del helado de crema? ¿Crees que sea el medio de administrar la droga? Tienen bastante de esa sucia sustancia. Creí que te gustaba el helado. De pronto le perdí el gusto.